Desde el principio tú estás. Todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo. Nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás. En carne estuviste entre nosotros y contemplamos tu majestad. En el mundo estabas y todo fue hecho por ti, y el mundo no te conoció. Adonai Echad, tu pueblo una voz dirá. Yeshua, eres nuestro Elohim. La imagen de Elohim invisible. Eres aquel Immanuel, luz que resplandece en toda la creación y que alumbra a todo aquel que cree. Eterno Rey infinito, nada te puede limitar. Te despojaste a ti mismo en forma de siervo y moriste por mí. Nos presentamos cada uno individualmente, es mejor, ¿cierto? Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Charlas EJAD. Su amigo Pastor Roberto Alfaro les saluda desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Aquí estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Padre Eterno por esta oportunidad de compartir con todos y cada uno de ustedes, norte, sur, este y oeste,
y en nuestra mesa de trabajo los pastores en las diferentes naciones, Argentina, Colombia. Así es que para todos, bienvenidos. Pastor Ferney, buenas noches. Micrófono. Muy buenas noches, amado Robert. Un saludo para todos en el nombre de Jesús Hamashiach, aquí desde Colombia. EMS Shalom Internacional Bogotá. Les saluda el pastor Ferley Jaque, hoy aquí en EJAD, todos unidos para charlar en EJAD, invitando a todos para que estemos charlando en EJAD y también con la agradable compañía del Roe Daniel Pérez. Roe Daniel. Shalom, shalom, bienvenidos para todos, Shalom, muchas gracias. Muchas gracias por haber la invitación, realmente una charla en EJA, después de ver los devocionales de lunes a viernes, esos maravillosos devocionales de charlas de cada mañana, ¿verdad? Que nos alimentan y ahora ya preparándonos para el Congreso EJA, ¿verdad? Wow, desde Oceana, México, para los 4 puntos de la tierra. Esto va a ser realmente algo maravilloso. Disculpen si mi internet no es tan buena, pero lo importante es que se escuche, que realmente pueda llegar la palabra del Eterno a toda la casa de Israel. Para eso estamos acá, para llamar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como dice Mateo 15:24, ¿verdad? A mí no me enviaron sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ante Pastor Alfaro. Bueno, muy bien, pues todos muy contentos, agradecidos. Un gusto, Pastor Ferney, en la preciosa Santa Fe de Bogotá, mi tierra. Y lograste un video precioso desde, creo que es la subida a la Calera, desde donde se ve precisamente la panorámica de toda la ciudad de Bogotá, una panorámica muy bonita. El hermano Roe Daniel, también muchísimas gracias por acompañarnos. El hermano Claudio nos acompañará en unos minutos. Y en esta noche, para el tema de charlas en EJAD, pues vamos a compartir sobre el avance de lo que va a ser el Congreso EJAD, propiamente con el tema de la identidad de la casa de Israel. Así es que cada uno de nosotros va a tomarse unos minutos para hacer una presentación básica de la conferencia, del tema que el Eterno ha puesto en nuestros corazones exponer. Yo quisiera hacer un pequeño preámbulo antes de entrar a los conceptos, para que todos aquellos hermanos que nos acompañan en esta noche, que no conocen aún qué es EJAD, qué es este precioso ministerio que está desarrollándose a nivel de las naciones, entender que todos a través de la Torá somos uno y somos esta unidad como casa de Israel, donde no exista esa diferencia entre líder o ministro o pastor, sino que todos unidos a través de la palabra, a través de la Kadosh Torah, podamos traer con nuestro mensaje a través de la palabra de Yeshua, traer el corazón de todos y cada uno de los hermanos esparcidos por toda la tierra, que tenemos ese llamamiento al proceso de la Kadosh Torah. Así es que para todo Ferney, hablar de identidad, yo mencionaba hace unos momentos con el hermano Claudio, tuve la oportunidad de trabajar durante varios años en una entidad de seguridad de nuestro país, en el que parte de mi trabajo tenía que ver precisamente con el contexto de la identidad. La identidad desde el punto de vista criminológico, la identidad desde el punto de vista morfológico, la identidad desde el punto de vista del ser humano. Y es interesante que el Padre, nuestro Padre Eterno, Baruch Hashem, nos permitió desde el vientre de nuestra madre, a partir del 3er mes de vida intrauterina, el feto, ese feto ya tiene identidad dactiloscópica, ya tiene una identidad. Es decir, que este niño al nacer, ustedes recordarán que en la mayoría de países, no sé cómo se hace en otras naciones, pero se hace un asunto que se llama el registro del niño. Y en ese registro del niño se toman las impresiones plantares y probablemente hoy se tomen también las impresiones dactilares. Y esto tiene como propósito precisamente establecer identidad. Vuelvo a retomar un punto. Desde el 3er mes de vida intrauterina, la vida del hombre ya tiene una identidad dactiloscópica. Esa identidad dactiloscópica es única, permanente para ese ser humano por toda su vida. Es decir, que en la majestad de nuestro Padre en la creación, permite que cada uno de los millares de seres humanos, hombre, mujer, en el mundo entero, todos tengamos
preestablecida una identidad dactiloscópica. Tenemos identidad no solamente en la palma de las manos, en la yema de los dedos, en la planta de los pies, tenemos identidad morfológica, tenemos identidad lingüística, tenemos identidad en muchos aspectos. Hoy, con el avance de la ciencia, sabemos que el ADN determina con mayor calidad y certeza, incluso ante situaciones críticas, el concepto de la identidad. Pero la pregunta para irnos a nuestro tema, ¿qué nos identifica? ¿Cuál es nuestra identidad como creyentes en la palabra, como creyentes en Torá? Entonces, Pastor Ferney, si le parece, vamos a abrir el tema hablando de qué es la identidad como casa de Israel. Creo que sí, amado pastor. Hay un punto que quería tocar y ese, ya que usted está hablando de lo de las huellas dactilares, las huellas que se le toman a los bebés en los pies, dando una identidad única a cada persona, una identidad que no puede ser suplantada o cambiada. De ahí que nosotros cuando miramos la escritura, porque en ese momento estamos hablando un poco de genética. Entonces, sí, cuando allá en Bereshit, en Génesis, capítulo 12, el Eterno le da una promesa a Abraham y le dijo una palabra. Dice que todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti. Cuando dice que todas las familias, está hablando que todo tipo de raza y de identidad genética iba a ser bendecida por causa de Abraham. ¿Pero de qué forma? Podemos observarlo desde dos puntos de vista de cómo la humanidad se benefició por causa de Abraham. Entonces, cuando nosotros vemos a nuestro padre Abraham, el Eterno le promete esto, y son varios textos donde se le promete a Abraham que sería multitud de naciones, que serían multitud de pueblos, una congregación de naciones, incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. El polvo, cuando usted sacude y hay polvo, no hay lugar donde el polvo no entre. No hay lugar donde el polvo no entre. Entonces, es una forma de describir cómo se iba a extender esa descendencia de Abraham y cómo iba a alcanzar las naciones. Entonces, de tal manera que el plan del Eterno, cuando es esparcido el pueblo de Israel en los cuatro extremos de la tierra, de ahí que esa semilla, esa genética o esa partecita de la genética de Abraham se extiende por los cuatro extremos de la tierra. Entonces, al extenderse por los cuatro extremos de la tierra, pues se viene a mezclar la semilla del patriarca, que se ha venido de generación en generación, se mezcla con otras razas, con otras familias, con otras culturas, y de ahí que a la final esa genética se esparce por todo el mundo. Por eso cuando el Eterno establece ese propósito y ese plan salvador por medio de Yeshua, entonces Él busca alcanzar en el mundo a toda esa descendencia, alcanzarla. Ya no era únicamente un pueblo judío que estaba en Israel. Entonces por eso dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo judío estaba ahí, tenía identidad, no estaban perdidos. ¿Quién éramos los perdidos? Nosotros estábamos sin identidad. Entonces el propósito del Eterno, alcanzar. Entonces la segunda parte de esa bendición, la primera es esparcir su semilla por todos los cuatro extremos de la tierra. La segunda es, a partir de haber esparcido esa semilla por los cuatro extremos de la tierra, es precisamente ahora alcanzarla a través de Yeshua para traerla y restaurarla. Ya alcanzó las demás familias, para que no haya excepción de personas, sino que alcanza las demás familias de la tierra, y ahora las familias de todas las familias de la tierra se van a bendecir en Abraham, por cuanto la descendencia llegó a todos lados. Y la segunda parte, a través del sacrificio de Yeshua en el madero, entonces busca alcanzar a las que Yeshua llamó, porque Yeshua las llamó como ovejas perdidas de la casa de Israel. Una forma muy especial de llamarlas, porque él estaba hablando a judíos, y los judíos pues no eran ovejas perdidas, ellos estaban ahí, pero las ovejas, el resto de la casa de Israel estaba inmerso entre los cuatro extremos.
Una de esas ovejas perdidas se llamaba Ferley, otra se llamaba Roberto, otra se llamaba Daniel. ¿Ve? Y que teníamos por allá una parte de esa genética de Abraham mezclada con una cantidad de genética diferentes que hoy en día marcan en cada uno de nosotros a través de esas huellas dactilares una identidad única. Pero esa identidad única que cada uno de nosotros tenemos tiene algo en común, tal vez muy pequeño, pero lo tiene en común. ¿Cuál? La genética de Israel, la identidad. Y eso es lo que hoy está despertando en todos nosotros. En todos nosotros se está despertando en nuestra mente, en nuestro corazón, se está despertando esa partecita de la semilla de Abraham para retornar a una identidad. Y hoy podamos decir, aunque yo nací en Colombia, aunque el pastor Roberto también nació en Colombia, ¿cierto? Sí, señor, claro que sí, en Bogotá. En Bogotá, pastor Daniel allá, el Robert Daniel allá en Argentina. Aunque nacimos en lugares diferentes, no nacimos en Israel. Hoy tenemos esa identidad. Entonces no es una identidad por haber nacido allá en la Eretz, en la tierra de Israel, sino una identidad porque la bendición que el Eterno le prometió a Abraham de alcanzar las familias de la tierra, nos alcanzó verdaderamente a nosotros. Robert Daniel. Maravilloso, estoy escuchando y estoy realmente tomando, como siempre, tomando nota, porque lo grabo acá en mi memoria realmente cada palabra. Qué maravilloso. Hablando de la identidad, y estoy viendo la pantalla, veo una identidad de este lado. Veo que estamos con el logo de Ejá, somos uno, ¿verdad? Somos una identidad y nos identifica como Ejá, como uno en el pueblo de Adonai. Y justamente lo que se va a realizar en este congreso, realmente el 26, 27, 28, ¿sí?, de febrero, a una unidad perfecta. ¿Qué vamos a hablar? Del pueblo de Israel. ¿Quién es el pueblo? ¿Verdad? ¿Debemos pertenecer al pueblo de Israel? ¿Qué debemos hacer para ser parte del pueblo? Muchas veces hemos cantado en otros tiempos, como nos dice en Efesios capítulo 2, verso 12, nos dice, ¿verdad? En aquel tiempo estabas apartado de la cabot o de la gloria de Adonai, sin pacto, sin ciudadanía. Y qué triste la última parte. Dice, leámoslo juntos, sin esperanza, sin Dios, sin Elohim, sin esperanza. Tristeza. Por eso, ahora bien, en ese mismo capítulo de Efesios capítulo 12, verso 19, vemos que ahí dice que ya no sos un goín. Leamos, dice, no sos un goín. O sea, la palabra goín dice extranjeros de las naciones. No eres un extranjero, sino eres conciudadano ¿de quién? De los santos, de los Kohanim. ¿Verdad? Que todas las promesas dadas por el Padre, por Hashem, por el Avinu Malkeinu, por el Creador, a su pueblo. Vamos a repetir la palabra su pueblo 1.200.000 veces. A su pueblo. Ahora, a su pueblo son las promesas. Entonces nosotros debemos realmente ser el pueblo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo voy a ser del pueblo de Israel? Justamente como decía el pastor, yo nací en Argentina, no nací en Israel. Yo no puedo ser parte del pueblo. Es ilógico que yo me considere un israelita. No, no tiene que ver con la ciudadanía de un estado. Tiene que ver realmente que somos el pueblo del Eterno, el pueblo del Creador, del Abacadosh, de aquel que creó todas las cosas. A través de él, nosotros somos pueblo. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Cuando dice la escritura en una parashá, y acampó allí Israel. No dice y acamparon. Y acampó allí Israel en un solo corazón, delante del monte Sinaí. Cuando nos dice acampó allí Israel, en un solo sentir, en un ejá, de la misma forma que vemos en Hechos 2:2, que dice, y estaban reunidos unánime, en un ejá, en un sentir, con un led, con un corazón, hacia el Creador. Y todos compartían la misma fe, la misma emuná. Esa es la identidad que a nosotros nos identifica, como hijos de obediencia, de que guardamos los mandamientos. Fijémonos en Juan, en el libro de Juan. Vamos ahí en el libro de Juan, capítulo 14, verso 23, y dice, el que me ama
mis mandamientos. Guarda mis Qué mandamientos. Amén. importante, porque si realmente decimos que amamos a Yeshua, porque es fácil, hermanos, de un lado decir, yo amo a Yeshua, te amo Yeshua, tú eres para mí todo, y realmente, wow, qué maravilloso es Yeshua, ven Yeshua. De labios podemos siempre decir amar, pero el amor a nuestro Mashiach es probado. El amor verdadero para nuestro Mashiach siempre será probado, y es a través de la obediencia. Como yo siempre digo en los videos que realizamos a través de Camino a Casa, es muy hermoso y maravilloso ver que nuestros hijos todo el tiempo nos digan, papá, yo te amo. Papá, yo te amo. Mi hija viene corriendo y me dice, pa, te amo, y me abraza. Y siento el amor. Pero cuando yo le digo a mi hija o hijo, haz esto, y mi hijo o mi hija no lo hacen, son desobedientes constantemente, ¿cuál es el mayor amor? ¿La obediencia o que simplemente me diga te amo todo el tiempo? En la obediencia se demuestra el amor. Por eso Yeshua Correcto. siempre dice, el que me ama guarda, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama. Fíjense que también, y yo y mi Padre vendremos a él a hacer morada en él. O sea, si nosotros no podemos a pensar un segundo, primeramente, para que la Shekinah, la presencia del Eterno pueda morar en cada uno de nosotros, debemos ser obedientes en un templo limpio, que no esté corrompido, que no esté sucio. Por eso este tiempo es de limpiarnos, de restaurar. Por eso la palabra restauración de Israel. Muchas veces escuchamos estas palabras en todas las redes sociales. Y la restauración. La palabra restauración es que realmente el pueblo tiene que pasar por esta restauración, apartándonos del paganismo, apartándonos de toda la contaminación que en otro tiempo estábamos, como dice claramente Efesios 2:12. En otro tiempo estábamos contaminados. Pero ahora el pueblo de Israel se está levantando, el pueblo de Israel está tomando la Torá, el pueblo de Israel está obedeciendo al Padre. Y entonces es ahí que la restauración, es ahí que viene el Melech, viene un rey, viene un soberano, viene un rey de reyes, un Melech que viene a gobernar a un pueblo. Y ese pueblo tiene que ser puro. Kadosh, apartado para él, porque él es Kadosh. Nosotros debemos ser Kadosh. Fíjense que también, hablando de la identidad de la casa de Israel, vemos que un rol muy importante que cumple la Torá y que realmente para todas las ovejas perdidas de la casa de Israel nos dice Mateo 5:18 al 19. Yo simplemente lo voy a resumir, ustedes lo anotan y lo leen, que ni una J, ni una Yud, ni la comilla más chiquita que es la Yud, la consonante más pequeña, pasará de este libro de instrucciones, de la Torá. Y que grandes serán llamados aquellos que enseñen cómo deben guardarlo. Y pequeños, muy pequeños serán llamados aquellos que no lo enseñan. Entonces ahí vemos en este pasú, muy importante, cuál grande es nuestra función y la función de cada uno de los que están del otro lado en este momento sintonizándonos, de poder transmitir la Besorá, de poder transmitir la Dabar, la palabra del Eterno, a los 4 puntos de la tierra. Millones y millones de personas a todo el mundo, sus ojos como Rab Shaul, ¿verdad? Que se le cayeron esas escamas. Hoy en día, el pueblo, vamos a repetir otra vez la palabra, el pueblo de Israel, sus escamas se están cayendo. Hoy en día están conociendo la emet, la verdad, la palabra, las que nos hace libre, porque muchas veces en otro tiempo repetíamos una y otra vez, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Pero no entendíamos. Porque realmente hoy podemos entender y conocerás la Torá y la Torá te hará libre. Es la Torá, este libro de instrucciones, lo que nos hace libre realmente a nosotros. Lo que nos liberta de la ley de la muerte, de la ley del pecado. Esta Torá, este libro de instrucción que fue dado por Hashem a Moshe Rabenu en el monte Sinaí, para el pueblo de Israel. Adelante, Roberto. Mira lo interesante, hermano Daniel, cuando escucho tu palabra sobre el tema de el emet,
la verdad. Y es un texto bíblico que para mí significa mucho. Hace muchos años en la universidad había una placa que tenía esta frase: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pregunté a los maestros, a los estudiantes, a la gente que más pude de esa universidad, que tenían años laborando allí, ¿quién había escrito esa frase? Algunos decían probablemente Platón, probablemente Aristóteles, pero algún día, cuando el Eterno tuvo misericordia de mí y me trajo a su palabra, encontré el libro de Juan en el capítulo 8, verso 32, y cuando leí esa palabra vino esa luz, esa revelación tan extraordinaria de pensar, no. Esto no fue un asunto ni de los griegos ni de los romanos, esto fue un asunto de Adonai. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, esa verdad es bien importante porque en materia de identidad solo existe una verdad y es la verdad verdadera. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Por qué? Porque en el contexto jurídico, por ejemplo, la verdad tiene varias acepciones. Hay una verdad aparente, hay una verdad supuesta, hay una verdad real, pero hay una verdad verdadera, y esa verdad verdadera es nuestra Kadosh Torah. Mientras tú mencionabas este tema, vine inmediatamente a hacer una pequeña cuenta numérica, pastores amados, entre el año 1492. ¿Qué les dice esa fecha en sus corazones? 1492, la historia del descubrimiento de América. ¿Descubrimiento en qué sentido podríamos mencionar una palabra descubrimiento si ya existía? O sea, ¿cómo podrían descubrir algo que ya está? Pero si vamos hasta nuestro tiempo, han transcurrido 529 años. 529 años son apenas un pequeño paso para la humanidad, hablando del contexto hispanoamericano. Pero buena parte de ese proceso de conquista de nuestros pueblos, de nuestras culturas indígenas en los diferentes países, obedeció al proceso de la Inquisición española. Ustedes conocen la historia y no voy a entrar a definir esos detalles. Pero dentro de ese proceso de la Inquisición, un gran número de población judía e israelita surgen de esa condición de ser perseguidos por la Inquisición y vienen a formar parte de nuestras tierras, vienen a formar parte de nuestros pueblos, vienen a formar parte de su cultura y vienen a formar parte de la identidad, para que la expansión de la casa de Israel, a la que hoy probablemente muchas gentes dicen, pero yo qué tengo de israelita, absolutamente nada. Pero no olvidemos que durante estos 529 años, como lo comentaba el pastor Ferney al principio, de la promesa de Abraham hasta nuestros días, esa población que se esparció por América, dejaron su semilla, y de esa semilla tenemos en 529 años hoy un resurgimiento extraordinario con respecto a la identidad del pueblo de Israel. Cuando nosotros adquirimos la identidad que siempre ha estado ahí, pero que ahora la estamos estableciendo, la estamos definiendo, la estamos viviendo, nos damos cuenta, como algunos textos lo mencionan en materia de identidad, por ejemplo, que no hay condenación para su pueblo. Romanos capítulo 8, verso 1. Que nada nos puede separar del amor de Yeshua. Romanos 8, 39. Que nosotros somos formados como un ejad en un solo cuerpo. Romanos 12, 5. Que tenemos como pueblo de Israel la sabiduría, y esta palabra es bien importante, la sabiduría de Adonai. ¿Por qué? Porque nosotros caminamos en un manual de vida, en un manual de instrucciones, un manual que nos identifica y que nos determina para establecernos como un pueblo escogido. Les menciono, mis amados pastores, que parte del tema que tengo para presentar y para hacer un pequeño anuncio sobre el Congreso este año, me ha correspondido presentar un tema que tiene que ver con una palabra que, traducida al español, según las versiones, yo utilizo la Reina, según la versión Reina, aparece en el libro de Efesios, por ejemplo,
En el capítulo 1 y en el verso 5 dice la palabra, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua según el puro afecto de su voluntad. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Observen este punto tan extraordinariamente interesante. La palabra predestinar es una palabra que en materia del segundo nivel del contexto religioso, el contexto, no me gusta usar la palabra de la iglesia de la cual venimos, del proceso por el que transitamos. Nosotros empezamos en una religión heredada por nuestros padres, yo lo llamo nivel 1, pasamos al segundo nivel, reconocemos en Romanos 10:9, entramos al segundo nivel, nos acercamos a la palabra, aprendemos más de la palabra, yo lo llamo segundo nivel, y luego damos ese paso de fe, ese salto al nivel 3 en Torah, y nos damos cuenta que esta palabra predestinación, cuando la vimos en el segundo nivel, mencionamos que la palabra predestinación, entonces hay un cierto grupo predestinado, y es una palabra que trae un contexto polémico al que no vamos a entrar, pero en mi proceso de desarrollo investigativo sobre el tema para el Congreso, me encontré que la palabra predestinación se origina desde un contexto griego y la palabra originalmente es la palabra proorizo. Y la palabra proorizo en el griego significa llamar, convocar, invitar, escoger, traer. Y cuando miramos esos sinónimos de la palabra proorizo en el griego, nos daremos cuenta que eso es precisamente la identidad de nuestro pueblo, como lo mencionó en la primera parte el pastor Ferney, de una promesa establecida a través de Abraham para las naciones y que las descendencias se multiplicarían como la arena del mar y las familias crecerían y se aumentarían. Pero obviamente hay un requisito allí y ese requisito es que debemos pasar por el proceso de reconocer a Yeshua HaMashiach como el fundamento de nuestra fe. Ahora, observen, hace 2 semanas estaba compartiendo a través de nuestro programa de Torah al Instante, compartía sobre las 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Y cuando vemos el texto de Mateo que nos dice, no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, yo me preguntaba, perdónenme en mi ignorancia, hermanos, yo me preguntaba, ¿y entonces dónde queda el pueblo judío? Porque entendíamos que la casa de Israel son aquellas 10 tribus del norte. Pero en la medida que fui desarrollando el tema, me doy cuenta que el pueblo judío, hasta nuestros días, no han reconocido a Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, ese velo que les protege el tener esa luz hace que cuando Yeshua nos dice he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, incluye al pueblo judío que no ha reconocido a Yeshua, y ahora podemos hablar de un ejad porque somos las 12 tribus, los que estamos esparcidos en las naciones, pero que ahora tenemos una identidad como casa de Israel, y el pueblo judío que mantiene el velo que no le permite ver a Yeshua. Ahora entonces en esa identidad nosotros sabemos que venimos como parte de una creación, de una promesa, Jacob, las 12 tribus, que todos tenemos un llamamiento, que damos una gloria al Eterno y que tenemos toda la abundancia del Padre porque Él así lo ha determinado. ¿Cómo logramos todo esto, Pastor Daniel? Dijiste la palabra a través de la obediencia. Esto marca la diferencia con cualquier pueblo o con cualquier cultura. Cuando nosotros entramos al manual de instrucciones, a nuestra Kadosh Torah, en Shemot 20, estas palabras determinan mi relación personal con Adonai de manera horizontal y determinan estos mandatos, estas palabras, mi relación horizontal para con mi comunidad. Entonces ahora yo puedo hablar de una identidad como Kohanim, como hombres Kadosh, como hombres que tenemos la esperanza de que la palabra sea cumplida y podamos ser un ejad para que seamos ese pueblo escogido y seamos esa promesa establecida a través de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Adelante, hermanos. Amén. Muy, muy interesante, amado pastor, el tema que
está exponiendo y bueno, quedamos con el anhelo de terminar de escuchar todo ese tema ya establecido para el Congreso. Y nuevamente aprovecho para hacer esta invitación a todos en los 4 extremos de la tierra, a todo el Ministerio MS Shalom Internacional, en los diferentes lugares donde se encuentra establecido, a todos los ministerios que estamos conformando EJAD, y además Amén. a todas las ovejas en todos los 4 extremos de la tierra que sea llegando. Es interesante la expectativa que hay de este congreso, porque cuando hicimos el primer congreso hubo un alcance bastante grande. Ahora, Yes. el congreso que hicimos virtual, y vamos otra vez a hacer ese congreso, y creo que la expectativa es aún mayor, porque este congreso, el congreso pasado estaba un poco basado, el fundamento estaba en lo que era la EJAD, Yeshua como Elohim. Estábamos estableciendo esto. Allí yo compartía mi testimonio en el mensaje, porque el mensaje lo tracé, decía, de la dualidad a la unicidad. Correcto, muy buen mensaje. Explicaba cómo llegué a poder creer esta palabra, y es importante. Este congreso, vamos a hablar de identidad. Y si en este congreso vamos a hablar de identidad, estamos cumpliendo con una misión y un propósito, y es de extender esta palabra a todas las ovejas de la casa de Israel en todos los 4 extremos, que van a venir a identificarse, porque van a haber muchos que se van a conectar sin identidad. Se van a conectar sin identidad. Estos van a llegar a entender su identidad. Otros que ya están con identidad van a afirmarse cada vez más en su identidad. De ahí que el tema que precisamente voy a tratar en el Congreso tiene que ver con un texto que hizo que me confrontara. Hay un video de Jim Staley en internet que se llama Crisis de Identidad, un video muy visto. De ahí que esa expresión crisis de identidad a mí me vino cuando leí un texto que está en Hechos 5:31. Eso abrió mi expectativa de identidad, cuando decía a estoy leyendo en la versión BIM, pero en todas las versiones está similar, dice a refiriéndose a Yeshua, Elohim lo ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando yo leí, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, yo dije, espera un momentico, pero volví, leí, y dije, pero vuelva a leer otra vez, venga, mira otra versión, miré diferentes versiones, y todas decían, para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, de tal manera que me hice la pregunta, espere, ahí me dijeron que fue al madero por ti, por mí, por todo el mundo, por todos los gentiles. Pero cuando veo que no me dice que para los gentiles, sino para darle a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, entonces inmediatamente entré en crisis de identidad. Tuve una crisis, espere, ¿quién soy yo? Y en el mensaje que voy a dar es una invitación a que por lo menos pensemos, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy yo y para dónde voy? Porque cuando entro a la pregunta de quién soy yo, tengo que definir de dónde vengo. Entonces tengo que definir de dónde vengo. Después de que defino de dónde vengo, puedo entender quién soy yo verdaderamente. Y después de que yo pueda definir quién soy yo, entonces ya puedo saber para dónde voy. Claro, por entonces supuesto. hay un propósito. Ya no vamos a andar por ahí sin propósito y mirando libros a ver qué propósito. Ya no van a haber vidas sin propósito. Entonces, entendemos el verdadero propósito, que es para dónde vamos, para dónde voy yo. Cuando todos entremos en esto, vamos a darnos cuenta que todos tenemos el mismo propósito. Y en eso considero nuestros patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. En el libro de Hebreos precisamente se habla de esto, de nuestros patriarcas. Se dan Hebreos 11, del 8 al 16, donde dice que ellos
aunque estaban en la tierra que se les había prometido, ellos no construyeron en casas, sino que habitaron en carpas, en tiendas, en Sucot. Pero ¿por qué ellos habitaron en Sucot si Abraham tenía suficiente dinero para haber construido una buena ciudad, bien amurallada, bien establecida, y tenía cómo hacerlo? Pero él no construyó. ¿Por qué? Porque a ellos precisamente les fue revelado proféticamente una identidad que iba más allá de esto terrenal. Entonces ellos, Abraham, Isaac y Jacob, sabían para dónde iban. Entonces sabían de dónde venían, sabían quién eran y sabían para dónde iban. Por eso no se afanaron por construir edificios, sino que miraron, ¿no? Y dice la escritura que aunque ellos no vieron la promesa, más bien la contemplaron de lejos. Yo hago así, Abraham y Jacob contemplando, está la promesa, porque proféticamente la vieron, la contemplaron de lejos. Esa es la promesa, pero no la vamos a alcanzar, y no la vamos a alcanzar, pero sabemos que un día sí la vamos a lograr. Entonces no me voy a afanar tanto aquí, porque sé que voy a alcanzar esa promesa. Así pensaron nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Hoy se está cumpliendo en la palabra con el retorno de toda la casa de Israel, porque ese momento especial que Abraham, Isaac y Jacob vieron se acerca. Ese momento se acerca. Entonces hay una identidad por definir. Una identidad por definir. ¿Quién soy yo? Si soy un gentil, entonces Yeshua no fue al madero para darme arrepentimiento y perdón de pecados. Si soy un gentil. Pero si entiendo que hay una identidad israelita en mí y que me he apartado de esa identidad, por tal motivo, por eso estoy en un estado como gentil, pero reconozco que hay una identidad que está ahí, que debo rescatar, entonces es donde viene a cumplirse ese efecto en el madero. ¿Para qué? Para que pueda venir, porque una de las cosas, o yo creo que lo decía ahorita el Roe Daniel, lo que va a definir que somos israelitas se llama obediencia Amén. a la Torah. Eso va a definir que soy un israelita, la obediencia a la Torah. Así es. No decir que yo soy un israelita espiritual. No, nosotros somos israelitas espirituales, pero no guardamos los mandamientos. Como raro esos israelitas espirituales. Porque en Romanos 8 dice que los que andan sujetos a la carne no pueden agradar a Elohim. Dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, de Elohim, y no pueden sujetarse. ¿Por qué? Porque viven en la carne. Entonces realmente el israelita espiritual es el que se sujeta a la Torah, se sujeta a la ley de Elohim, o como dice el texto Reina Valera, se sujeta a la ley de Dios. Entonces ese que se logra sujetar a esa ley de Dios es el que realmente es un israelita. Entonces, como venimos de una condición de creer, pues que veníamos, que somos gentiles, que eso no era para nosotros, entonces tiene que ser restaurada una identidad para que realmente, a través del Ruach, del Espíritu, podamos venir a guardar esos mandamientos y seamos verdaderos israelitas espirituales. Por eso, nuevamente, hacer la invitación, avísenle, compartan. Se está enviando ya la publicidad el Congreso EHAD, ya está enviándose en los Facebook. Empecemos a mandar esa publicidad por todo lado. Inviten a sus amigos, invítenlo, publiquenlo en cualquier grupo donde usted está. Pues le invito a que publique toda esta publicidad que estamos enviando del Congreso y así estás también dentro del punto del compromiso o de la orden que Yeshua nos dio de que alcanzáramos, predicáramos esta verdad, que alcanzáramos a todas las ovejas y les enseñáramos estas palabras. Entremos dentro de ese principio e invitemos. Ahorita la cosa es más fácil. Antes uno iba a hacer nuestro tiempo, la iglesia cristiana, íbamos a hacer una campaña y tocaba imprimir volantes y salgan a meter por debajo de las puertas y lleguen aquí, y eso era una cantidad de cosas, y todo ese tipo de publicidad. Hoy en día simplemente montas en el Facebook un avisito y en cuestión de minutos ya van 100, 200, 500, 1000, los que tienen muchos seguidores, 2000, 5000, 10,000, y son personas que están viendo el anuncio. Y dentro de esos muchos hay ovejas que van a llegar. Entonces, esa invitación
para que todos lo hagamos y estemos compartiendo esto. Entonces, invito especialmente a toda la ciudad de Bogotá, todos los municipios aledaños, a Colombia, como pastor en Colombia, invito a todos en Colombia a que invitemos, vengan a este Congreso EHAD, porque ya no se necesita coger un avión y llegar. Ya. Ya no necesita, ahora podemos abrir nuestros computadores, celulares y darle un buen uso. Darle un buen uso. ¿Cuál uso? Vamos a conectarnos en EHAD, vamos a estar en Ruach. Entonces, Baruch Hashem, yo creo que es ahí donde se está cumpliendo aquello que dice que sería predicado el evangelio en todas partes. A todas las naciones. Todas correcto. las naciones iban a predicar estas besoradas, esas buenas noticias, iba a alcanzar a las naciones. Y claro, antes nosotros, si hablamos, bueno, yo pues no estoy tan adelante, pero tampoco tan atrás, tengo mis añitos. Y antes, pues, uno decía, ¿cuándo será que irá a ser predicado eso en todo el mundo? ¿Cómo será? Porque hoy en día el internet llega a la montaña, llega a todos lados, Todo el mundo tiene un celular, todo el mundo tiene, muchos dándole mal uso, pero qué bueno que nosotros aprovechemos esa tecnología que está saliendo y le demos el buen uso, y es poder extender esta buena noticia. Entonces, EHAD unido para restaurar nuestra identidad. EHAD unido Amén. para alcanzar a las ovejas Baruch perdidas para que sean Baruch halladas, Hashem. pueda ser restaurada su identidad. La verdad que maravilloso lo que acaba de compartir nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro NJ, que compartamos, ese es el anhelo realmente de poder compartir con todo el Am Israel. Cuando, por ejemplo, en camino a casa siempre decimos, compartan. ¿Por qué? Porque compartir es justamente transmitir, ¿qué cosa? Vida. Cuando nosotros compartimos y tomamos la acción de compartir un mensaje de restauración de la Torá, estamos transmitiendo vida. En un lugar desolado, en un lugar seco, en un lugar donde no hay nada, en un lugar donde sus ojos todavía están cerrados. Y algo muy importante acerca del Congreso EHAD es también identidad. Estamos tocando el tema de la identidad, de saber quiénes somos, como decía el pastor. ¿Quiénes somos? ¿Somos el pueblo del Eterno o simplemente somos gentiles? Tomar una determinación, tomar una decisión de decir, sí, yo quiero ser parte del pueblo. Yo quiero ser del pueblo Kadosh. La palabra Kadosh, apartado para Adonai. Entonces yo tengo que tener mi sello. ¿Y cuál es ese sello? El sello de kosher o kasher, que es apto para el Eterno. Fijémonos que la palabra nos dice que ningún incircunciso comerá de Pesaj. Era muy importante que todo el pueblo de Israel cumpla, ¿qué cosa? El Brit, que es el pacto, el Brit Milá. Hoy en día sabemos que no está fuera eso, pero también es más importante que primeramente circuncidemos nuestro corazón, como dice la palabra del Eterno, que nosotros realmente tenemos que ser apartados, reconocer que no hemos apartado, que hemos transgredido su Torah. Y hoy queremos regresar, hijo pródigo, a casa, a los brazos de nuestro Padre, a guardar su palabra. Esto es una cuestión de decir, bueno, sí es cierto, yo quiero ser parte del pueblo de Adonai, pero necesito un compromiso, primeramente conmigo mismo, de decir, voy a guardar, porque nosotros no guardamos la Torá por obligación. La Torá, si hay alguna persona que quiera guardar la Torá por obligación, no lo va a hacer nunca. La Torá se guarda por amor. Yo cuando cumplo el cuarto mandamiento, que es el Shabbat, y me dice el Padre, 6 días trabajarás, Daniel, y el séptimo lo tomarás para mí, y lo apartarás, y lo santificarás. Entonces yo me regocijo, y entra en mí un ruach de sinjá, de alegría, de gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo guardo la Torá con amor, anhelo el día Kadosh. Cuando llega Rosh Chodesh, cabeza de mes, yo me regocijo. Entonces, si nosotros queremos realmente ser parte de un remanente, ser parte del pueblo, ser parte de la nación, de una
tenemos leyes, estatutos, que justamente en Mishpatim veníamos la paracha pasada, ¿verdad? Que hablaba de las leyes, las normas. El pueblo de Israel debe saber cuáles son las normas, las conductas, la forma, la alimentación. En Levíticos 11, las fiestas, Baikra 23, todo tenemos, un pueblo tiene que saber. ¿Y cuánto tiempo estábamos sin saber estas cosas? Como por ejemplo nos decía en Oseas capítulo 4, verso 6, que por falta de conocimiento perece mi pueblo. ¿Por qué? Porque rechazaste la Torah. Rechazaste el conocimiento. Por cuanto yo te rechazaré como sacerdote para mí y me olvidaré de tus hijos. Wow, qué tremendo, no lo digo yo, está escrito. Oseas 4:6, léanlo. Correcto, Pero completo, no se queden arriba solamente donde dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo. No, el pueblo no perece por falta de conocimiento. El pueblo perece porque rechaza el conocimiento. Y eso es justamente lo que lo que está haciendo el Congreso, es poder llevar, transmitir la palabra, la dabar de Hashem a los 4 puntos de la tierra, para que más personas digan, wow, sí, yo para ser parte del pueblo, sí tengo un compromiso. No con el pastor, no con la pastora, no con la congregación, primeramente conmigo mismo y con el Padre, de cambiar, de circuncidar mi corazón y realmente arrepentir, hacer teshuvá. Porque fíjense lo que dice la palabra. Vamos al libro de Ezequiel, esta promesa, Ezequiel capítulo 34, 13. Todo el mundo lo conoce y sabemos que es una promesa que se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos y que se va a cumplir. Se va a cumplir para la casa de Israel, para todas las naciones. Dice, yo la sacaré de entre los goínes. ¿Quiénes son los goínes? Entre las naciones. Los recogeré de todos los países y las regresaré a su propia tierra. Entonces les daré que se alimenten en las montañas de Israel, junto a los arroyos en todos los lugares habitables en la tierra. Fíjense que esta promesa maravillosa, yo lo recogeré entre todas las naciones. Yo lo recogeré de todos los países que ustedes estén. Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Colombia, México, en el país que tú te encuentres. El Padre está diciendo, yo te recogeré. Él no está apartando. Hoy en día está haciendo esa separación de entre el pueblo de Adonai. Ya no podemos decir yo soy gentil, porque la palabra gentil en el Estrol 1471 no dice claramente su significado para aquellos que quieran anotar y buscar en el Estrol 1471 el significado de la palabra gentil. Ya no somos más gentiles, hombres sin pactos. Nosotros no podemos decir yo soy un gentil, una persona, hombre sin pacto. Nosotros sí tenemos pactos, tenemos brit. Y ese pacto es el pacto renovado de Yeshua. Yeshua mismo es la Torah viviente. Es la davar hecha carne. Es la palabra del Eterno. Es Yeshua. Por eso nosotros en Ejá nos juntamos y decíamos, Yeshua es Adonai. Y todo lo que confiesan que Yeshua es Adonai será salvo. Y eso es lo que nos une a nosotros. A nosotros nos une este Ejá. De llevar, transmitir su palabra a los 4 puntos de la tierra para que más personas puedan conocer y que nadie pueda decir, yo estoy solo, no tengo con quién estar. Sí, hay pastores. En cada país donde tú estás hay un pastor en Raíces Hebreas. Si estás en Argentina, comunícate con nosotros, camino a casa. Está también el Morae, Aarón, Claudio. Está Luz y Esperanza. En cada país hay pastores de Raíces Hebreas que quieren ayudarte a conocer. Como hay un cosa, ya le paso al pastor Roberto. Hay un lema que siempre digo. El tiempo es corto y hay mucho por aprender. El tiempo es corto. Anótenlo, por favor. El tiempo es corto, pero hay mucho por aprender. Y realmente el pueblo de Adonai ahora está en el desierto, en un proceso de restauración, yendo camino a la tierra prometida, que Yeshua HaMashiach no ingresará a la tierra prometida. Por eso debemos comprometernos
apartarnos de todo lo que sea pagano, lo que sea vil, todo lo que al Eterno no le gusta, y realmente tomarnos ese compromiso de decir: Padre, heme aquí, envíame a mí a las naciones, porque yo quiero guardar tu palabra, tu Torah, pero de corazón, un corazón dispuesto a cambiar, porque de nada va a servir, hermano, hermana que está del otro lado compartiendo en este momento, que tú digas: yo amo a Yeshua, yo amo a Hashem, yo amo a Yahweh, no importa cómo tú lo nombres, entiéndelo. No importa si tú dices la palabra del Eterno, de labios me honran, mas tu corazón está apartado, no sirve. Porque el verdadero amor se demuestra a través de las obras. Amén. Si yo amo a Adonai, debo guardar su palabra. Si yo amo a Adonai, yo debo cambiar. Yo debo restaurarme. Y eso es lo que anhelamos como Ejá, que todo un pueblo estemos en Ejá, que seamos un solo led, un solo corazón. Y ese es el amor verdadero. El amor verdadero no es palmarle la espalda a un hermano. El amor verdadero es decirle cuál es el camino correcto. Y el camino correcto es la Torá de Yeshua HaMashiach. Adelante, Pastor Alfaro. Amén. Maravilloso, de verdad que cuando podemos compartir la palabra me recuerda el texto del Salmo 119, verso 103. Ese salmo es maravilloso. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más dulces que la miel en mi boca. ¿Y por qué traigo a reflexión este texto? Porque esta mañana tuve la oportunidad de compartir el devocional Ejat y me encontré, como dijo el pastor Ferney, cuando encontró su texto maravilloso de Hechos 5:3, me encontré con la historia apasionante por demás del libro de Segunda de Reyes en el capítulo 22, cuando nos habla de la historia del rey Josías. Dice que el rey Josías era un niño de 8 años, pero también nos dice que a los 18 el rey Josías encuentra el libro de la Torá. Y esto me causó un interés especial, porque si lo encontraron significa que obviamente estaba o guardado o perdido, probablemente más guardado que perdido, obviamente. Pero lo importante es que ahora lo encuentra. Y durante los años de sus padres y sus generaciones nunca se llevó a cabo la vida de la obediencia a la Torá. Por lo tanto, era un pueblo totalmente entregado al paganismo, a la idolatría, a todo tipo de contextos del mundo. Pero cuando este joven, a los 18 años, 10 años después de ser el rey Josías, encuentra en el libro, subrayé puntualmente algunos aspectos que solo quiero resaltar para ser muy breve en el tema, y es el siguiente. Lo primero que se hizo fue leer la Torá, leerla. Y él muy atentamente escuchó la lectura. Y cuando terminó de escuchar la lectura de la Torá, dice inmediatamente en el verso 11 que rasgó sus vestidos. Rasgó sus vestidos tipológicamente representa una circunstancia de profundo dolor. ¿Por qué ese profundo dolor? Porque sus generaciones anteriores habían pasado sin el texto y habían pasado sin cumplir con las ordenanzas del Eterno. Ahora inmediatamente, y es el punto que quiero resaltar para tantos hermanos que nos están acompañando hoy, ¿qué está sucediendo? Hoy todos nosotros tenemos el libro disponible. Está ahí, lo tenemos en nuestras manos, lo adquirimos con mucha facilidad. Es más, lo tenemos incluso de carácter totalmente virtual si es necesario. Pero lastimosamente, ese libro que hoy lo tenemos físicamente no está perdido como estuvo en el tiempo del rey Josías, pero está perdido en el corazón de muchos hermanos. Está perdido en el corazón de muchas comunidades esparcidas por toda la tierra. Por eso en el propósito de HAD a través del Congreso es, gracias, como decía el pastor Ferney, todos estos medios de comunicación aprovechados debidamente. Ahora podemos entender esa palabra profética de ir a las naciones y predicar la Besorá, porque sabemos que los medios lo permiten. Y veíamos en el devocional esta mañana que inmediatamente el rey Josías se levantó. Es una actitud de tomar una decisión. Se levantó y visitó todos los lugares de Asera, de Astarot, de paganismo, de idolatría, y los destruyó, los quemó y los convirtió en ceniza.
los pulverizó. ¿Qué quiero significar con esto? Hoy necesitamos a un cuerpo de Mashiach en nuestra identidad. Necesitamos a un cuerpo de Mashiach radical, verdadero, legítimo. Que no se pregunte si es Yeshua o Yahshua. Que no estemos con ese desperdicio de conceptos básicos, sino que entremos al profundo contenido de la palabra. Eliminar todo contexto idolátrico, todo paganismo, todo asunto adverso a la palabra. Y dice este texto que cuando él leyó y escuchó, inmediatamente entendió que todo cuanto estaba allí escrito era el manual de instrucciones. Y él dijo, cuán dulces son mis palabras. Estoy parafraseando, no lo dijo él, pero lo puedo sentir de esta manera. Cuán dulces son tus palabras, más dulces que la miel en mi boca. Porque la pregunta que normalmente muchas personas nos hacen, por lo menos en el caso personal, y estoy seguro que a ustedes también, mis amados pastores, es ¿cómo yo puedo saber si tengo identidad con Israel? Yo les voy a compartir en un minuto cómo fue mi identidad con Israel. Siendo muy joven en mi país, dictaba conferencias en el sector financiero y buscando un fondo musical para ambientar mis conferencias, visité una librería cristiana que, hermano Ferney, tal vez me diga si aún existe, calle 17, carrera décima, estoy hablando 25 años. Había una librería llamada Jehová Nissi, y visité esa única librería en Bogotá. Y entonces le dije al joven dependiente que quería buscar un tipo de música, esto, lo otro. Y este joven me dijo, mira, no sé, pero probablemente esto te pueda servir. Me entregó un cassette, un VHS. Para muchos jóvenes que nos están acompañando hoy seguramente no sabrán qué es un VHS o un cassette, por favor. Y me entregó un VHS y me dijo, esta es una música hebrea. La verdad yo no la he escuchado, pero creo que esto te podría servir. Cuando llegué a casa y coloqué ese VHS y empiezo a ver las imágenes y a escuchar la música de nuestro hermano Paul Wilbur, inmediatamente en mis genes, en mi identidad, en la promesa de Adonai, empecé a sentir esa presencia que me decía, tú eres mi hijo, yo te he escogido, yo te he llamado. Y yo comparto este testimonio porque le digo a los hermanos, ¿qué te identifica con la Torá? Hay un silbido de la trompeta que nos llama. ¿Cuántos hermanos, Pastor Ferney, Pastor Daniel, ustedes están recibiendo virtualmente en tantas naciones? Nosotros como congregación tenemos hermanos en casi una gran mayoría de países. MC Chalón me imagino que cubre una multitud de países en el mundo entero, pero todos ellos de habla hispana y todos ellos con una identidad. Un día escucharon el silbido de la trompeta y esos genes en su ADN les estableció y les determinó que son pueblo llamado, que son pueblo escogido, que somos la promesa de Abraham. Y esto es lo que nos permite hoy decir, levantarnos todos juntos y decir, somos Ehad. Tengo un lema, no es el lema oficial de Ehad, pero es un lema que propuse por demás y probablemente pegue para lo que queremos decir. Y este lema es, la Torá es un compromiso de todos. Que cuando encontramos identidad, adquirimos compromiso, decía el pastor Daniel. Adquirimos un compromiso. Este joven Osías escuchó la palabra, estableció la identidad de la Torá e inmediatamente pasó por todo Israel destruyendo todo anatema que sus propios padres habían levantado. Pulverizó el pecado y estableció una línea de ordenanza toráica para el pueblo de Israel. Hoy nosotros nos levantamos contra todo potestad, contra todo principado en el nombre de Yeshua, para que nuestras comunidades, nuestra comunidad hispanoparlante en el mundo entero, en Londres, en Alemania, en Francia, en Italia, en Argentina, en Australia, en Tokio, en las naciones, indistinto el idioma, tengamos la identidad de Yeshua en obediencia, en cumplimiento a su palabra. Así es que, amados hermanos, yo estoy revisando los hermanos que están participando en el chat. No sé si ustedes lo están revisando allí. Hay un gran número de hermanos por todas las naciones y por ellos estamos aquí reunidos, por ustedes, hermanos. Gracias por sus apreciaciones, gracias por sus comentarios. Que el nombre bendito de Yeshua sea exaltado en un solo sonido. Amén
Que la Torá sea el compromiso de todos. Amén. Que nos podamos unir todos en contexto alrededor de la Torá. Amén. Que podamos todos ser partícipes del Congreso EJAD. Amén. Miren, gracias por sus mensajes, hermanos. Aquí estoy recibiendo sus mensajes. Aquí vemos a un pueblo esparcido por las naciones, que no necesitamos tomar probablemente una muestra sanguínea en este momento para saber a qué tribu pertenezco. Pero yo sé que no pertenezco ni a los caribes, Pastor Perney, yo sé que no pertenezco ni a los caribes, ni a los arahuacos, ni a los incas, ni a los chipchas, ni a los aztecas. Bueno, puede que la cara no me ayude mucho, pero yo sé que pertenezco a las casas, a la casa de Israel, a la casa de Isaac, a la casa de Abraham, a la casa de Jacob, como lo que somos, la unidad del pueblo escogido por Adonai. Adelante, hermanos. Baruch Hashem, sí que bueno, la librería se llama Adonai Nisi. Correcto, sí, se llama, aún Adonai, existe. Adonai Nisi, sí, cuando iba al centro a hacer algún tipo de vuelta, me gustaba pasar por allá a comprar algún libro para leer. Siempre pasaba por allá, pero muy interesante esto de ese cassette. De ese cassette, ¿cómo era? Un VHS, VHS. Y eso que puede haber sido un Betamax antes, ¿no? Betamax. Y el Betamax. Pero tremendo, tremendo, porque mire cómo eso lo llevó a introducirse en esa identidad. Y hay algo que me llamaba mucho la atención, y es como los diferentes ministerios que estamos viniendo a JAD, estamos funcionando como un cuerpo, el cuerpo del Mesías. Pablo Rab Shaul, él menciona el cuerpo del Mesías, y de ahí que cada uno de los que estamos aquí como ministerio operamos con un nombre, pero no quiere decir que ese nombre es el nombre del pueblo que va a ser salvo, sino que realmente es una forma de identificar una misión, una formalidad, eso, y una formalidad ante un Estado. Pero realmente todos somos una casa de Israel. Ahora, cada ministerio va con una misión específica, y es ahí donde venimos y nos unimos, porque unos pueden ser ojo, otros pueden ser oído, otros pueden ser boca, y cada uno estamos cumpliendo una misión en el reino, todos enfocados en las ovejas perdidas de la casa de Israel, en traerlos, y lo estamos haciendo de diferentes formas, pero esas diferentes formas venimos y las unimos todos, porque somos el cuerpo del Mesías que está bien unido, bien concertado, ese cuerpo. Entonces, eso nos permite que podamos sentarnos y charlar en EJAD, tener una charla en EJAD, tener un congreso EJAD y estar los diferentes ministerios, y cada vez están agregando más ministerios que de verdad se dieron cuenta que para qué ponernos a discutir de cómo pronuncio esto, de cómo lo digo, y más bien pensar es en que se está cumpliendo. Y yo digo una cosa: o caminamos en el plan del Eterno, el Eterno nos hace a un lado. Si nos detenemos perdóneme la expresión, en bobadas, en cosas que realmente no tienen insignificantes, sí, pues el Eterno nos va a hacer a un lado, porque de todas formas su plan él lo estableció y él lo va a ejecutar. Entonces, y fíjate, Pastor Fernández, perdóname que te interrumpa un segundito, me trajiste a corazón algo que viví, una experiencia, me parece que es interesante presentarla, porque tenemos una audiencia de hermanos que están ansiosos de saber cómo me acerco a Israel, cómo encuentro mi identidad por lo que estoy viendo aquí en algunos textos. Hace algunos años, en el nivel 2, el nivel de congregación nivel 2, participé en un evento de pastores, y en ese taller de pastores teníamos que presentar al tercer día, en el cierre de pastores, una cartelera informativa sobre la misión y los proyectos de cada congregación. Ahora que mencionas los diferentes ministerios en el mundo EJAD. Y resulta que mi esposa y yo, como todos otros pastores, trabajamos arduamente con gráficas, con diseños, con dibujos, que el templo, que el edificio, que la visión de los jóvenes, que los varones, que el ministerio de radio, que la televisión, y proyectamos una cartelera impresionante. De pronto en el grupo de pastores había un hermano pastor ya de edad, de una mayor edad por lo menos que la mía, y recuerdo que era incluso un pastor de origen colombiano.
Y cuando él pasó, él dijo, quiero ser el último en pasar para exponer mi cartelera. Quiero ser el último. Y finalmente, pues quedó como el último en pasar. Cuando él pasó, tomó su cartelera y la extendió. Dijo, esta es mi visión, mi misión y mi proyecto con la iglesia. Muchas gracias. Y se sentó. Una cartelera en blanco y todos quedamos asombrados. Qué extraño este pastor, no quiso trabajar durante los 3 días del Congreso, no presentó ninguna expresión de nada. Qué extraño. Entonces la persona encargada del grupo le preguntó, pero hermano, ¿usted por qué no tomó el tiempo de escribir algo, por lo menos un texto bíblico? Y él contestó, yo lo único que sé, lo único que tengo claro en mi corazón es que yo puedo tener muchos sueños, proyectos, visión, anhelos, pero yo lo único que sé es que si no obedezco la voz de mi Padre, apartado de él, absolutamente nada puedo hacer. Mi única identidad es que Yeshua dirige mi día a día, que cuando yo me levanto y hablo con él, él me dice en este día cuál es la visión y cuál es la misión que debo desarrollar. En ese momento, hermano, me sentí tan avergonzado, porque yo dibujé, era muy práctico en el dibujo, yo dibujé tantas cosas que no me cabía nada en la cartelera. Y ese día entendí que nosotros no podemos hacer nuestros propios planes, porque el que dirige nuestro camino, el que tiene la senda, yo soy el camino, yo soy la ruta, yo soy la puerta, yo soy tu respirar, yo soy el pan de vida, yo soy. Entonces en el gran yo soy es en quien yo me deposito, y en Ejat nos depositamos en el gran yo soy, para que él tome la dirección de lo que está sucediendo, para que estos eventos del Congreso Ejat alcancen a casa de Israel en las naciones. Y estamos viendo el resultado, lo estamos viendo. Hoy me reuní con una familia de Italia, y es una familia de origen ecuatoriano, viven en Italia, y me decían, pastor, lo vi por primera vez, su ministerio en el Congreso Ejat. Oh, amén, qué privilegio, muchas gracias, de verdad, gracias. Y vemos que Ejat 2 o 3 años y ya hay un alcance mundial, y cada uno de nuestros ministerios está alcanzando a su manera a tantas poblaciones cercanas y distantes, pero realmente el proyecto Ejat, la visión de Adonai, no la visión del hombre, la visión de Adonai en Ejat se está cumpliendo. Adelante. Amén, sí, sí, amado. Ahorita que usted decía esto de cómo el Eterno establecía, pues uno establece proyectos y cosas, pero a la final está escrito también que pues es de nosotros hacer planes, pero a la final el consejo está en Elohim. Entonces, en el Ministerio de MS Chalón se trazó una visión que se llamó 2020. 2020, eso lo recuerdo. Estaba en el 2020, y esa visión, bueno, trazamos una agenda de trabajo con el pastor Diego, y en esa agenda habían muchos viajes al exterior, porque se cumplía, era el año en el que ya finalizaba Visión 2020, y estaba listo todo ese cronograma para el 2020, y vino la cuarentena, vino el encierro, y esa agenda quedó. Y entonces lo que no esperábamos nosotros era que el cumplimiento de esa visión no se iba a dar como nosotros estábamos estableciendo, sino como el Eterno lo iba a establecer. Y a través de la misma cuarentena y todo el encierro, logramos alcanzar y se multiplicó esa visión de una manera que nosotros quedamos aterrados. Impresionante. Aterrados. Entonces uno planea muchas cosas, pero el consejo al final es del Eterno. Robert Daniel. Adelante. Yo me estoy alimentando, ustedes no tienen ni idea de lo que me estoy alimentando en esta noche. Primero y principal, Baruch Hashem, por cada palabra. La verdad, pastores, los dos son realmente de parte del Eterno, de parte de Adonai. Y yo, como siempre digo, humildemente, yo me alimento de cada uno de los siervos, de los pastores, Roes, Moré, que participan en cada ministerio, en cada congregación. A mí me hace muy bien, sinceramente lo digo, que estamos charlando entre amigos, somos Ejá, somos uno, y me alimento cada mañana, y me fascina realmente escuchar el devocional. ¿Por qué digo la palabra me fascina?
porque Amén. alimento mi alma. Estoy creciendo, estoy en una escalera constante de crecimiento. Cuando yo comencé en Raíces Hebreas, voy a ser sincero, cuando yo comencé en Raíces Hebreas decía, y salía del cristianismo, y toda Rabal Eterno que me hizo la entrevista en Radio Génesis, el pastor Roberto Alfaro, maravillosa entrevista, la pueden ver en todos los canales. Hacemos la publicidad. Pero maravilloso, cuando yo comencé, ahí está mi testimonio, una parte, pero tengo que hacer otro testimonio también. Tenemos que Y hacer la segunda parte. Entonces. la segunda parte porque tengo 200 horas de testimonio. Pero la verdad que cuando recién comencé las Raíces Hebreas, yo era una persona que decía dentro de mí, en mi ignorancia multiplicada por 1000, yo la verdad que tantos años en el cristianismo, tantas campañas, como decía el pastor Ferley, ¿verdad? Que íbamos a las campañas, íbamos a cruzada, acá no sé si la palabra cruzada, de todo, liberación, noches de cuánto, noches de esto, y realmente llegué a un punto a decir, yo tengo el conocimiento pleno. He leído la Biblia de Génesis y Apocalipsis y no necesito leer más porque las conozco de memoria. Qué gran error al decir eso. Por eso una frase sale de mí siempre, que muchos que me conocen ya saben que digo, no me la saquen por favor porque la tengo registrada. Esta frase que yo hasta el día de hoy digo, yo solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque desde que el Padre me avergonzó, me hizo bajar a lo más bajo. Porque cuando yo comencé las Raíces Hebreas, decía que yo sabía mucho y no sabía nada. No conocía nada, era volver a nacer. Yohanan 3:3, de cierto te digo que es necesario que nacer de nuevo, en agua, Amén. en el Ruach, en la Emet. La palabra Emet. Ahí de vuelta nuevamente en la Emuná. Y tenía que volver a comenzar de cero. Y como estaban hablando recién, y muy atento a sus palabras, hoy perdemos mucho tiempo, tal vez en las redes sociales, peleando, discutiendo, que por si es una A, es una E, que una vocal, una comilla, un punto, una estrellita, no porque la estrella, no porque esto, no. Y estamos discutiendo, debatiendo pequeñas comas, en vez de aferrarnos, en vez de crecer, en vez de multiplicarnos como el pueblo de hebreo. ¿Cuál es la función del pueblo hebreo? La función del pueblo hebreo y el compromiso de un pueblo hebreo es de multiplicarse. Vayan y multiplíquense. Es un mandamiento en la misma. Nosotros debemos multiplicarnos. Como pueblo de Israel, como hebreos que somos, debemos multiplicarnos, debemos crecer, debemos abarcar aún más aún estos tiempos. Y por eso el Padre, como yo siempre digo, es un proceso de crecimiento. Debemos tener nuestra mente abierta para seguir, que el Padre siga poniendo sabiduría en nosotros. Cuando yo dije esa palabra, en ese momento, Padre, reconozco que nada soy, reconozco que no sé nada, reconozco que necesito de ti. Aliméntame cada día, enséñame, guíame. Pero le dije con todo mi led, con todo mi corazón, y realmente el Padre ha hecho su obra. Él empezó a obrar. Amén. ¿Pero a través de qué? A través de que yo me quedé cruzado de brazos y esperaba, cae del cielo toda la sabiduría. No. No, la sabiduría se tiene a través de ¿qué? De la obediencia, de escudriñar, de buscar, de golpear, de empezar a movilizarnos, porque si nosotros esperamos la sabiduría del cielo con los brazos cruzados, no te llegará. La sabiduría viene a través de que tú te sientas con una lámpara, con una vela y escudriñas. No te quedes con lo que te dice el pastor Daniel, no te quedes. Escudriña, busca. Mateo 7:7, el que llama se le abre, el que busca encuentra.
Entonces nosotros como pueblo de Israel, ahora tú que estás del otro lado, miren, es impresionante la cantidad de comentarios. Maravilloso. Quiero saludarlo a cada uno de ellos, lo que están comentando de distintos países. El primer congreso, segundo congreso, el tercer congreso EJA. La verdad que tuve la oportunidad y el gozo y el placer, el honor de participar en agosto 2020 y a partir de ese momento, hermanos, desde Italia, hermanos de Brasil, que no sabemos prácticamente hablar el brasilero, el italiano, pero nos unimos a través del Ruach HaKodesh, a través del Espíritu de Santidad del Eterno, nos comunicamos, estamos hablando, estamos creciendo. Personas de Estados Unidos, en camino a casa, personas de todas partes del mundo, Venezuela, Colombia. Es impresionante, familia. Es impresionante ver muchas personas que están hoy en día caminando en la restauración de Casa de Israel, que están llevando el compromiso de transmitir la Besorá, la buena nueva del Eterno, la Dabar, a los 4 puntos de la tierra. La verdad que es Amén. maravilloso, maravilloso. Hoy me fui al barrio judío de 11 aquí en Buenos Aires, Argentina, donde estaban todos nuestros hermanos Yehudí, también ahí compartiendo con ellos. Hace muchísimo tiempo que no me iba a esos lugares y estuvimos hablando, y que realmente hay muchos hermanos del pueblo de Judá, ¿verdad?, que hoy en día están empezando a conocer de Yeshua. Y ustedes saben, y con esto voy cerrando, ustedes saben la alegría que un judío cuando conoce al Mashiach es. Imagínense que nosotros, es la alegría que cuando tenemos Torah, conocimos Torah y sabemos que tenemos mandamientos, es la alegría, un gozo para nosotros celebrar cada Shabbat. La alegría de ellos multiplica por 100 veces más. Cuando conocen que tienen Mashiach, que el Mashiach vino, que su nombre es Yeshua. Es impresionante, familia. Yo tengo amigos ahí en Once, que realmente en el barrio de Once de acá de Buenos Aires, Argentina, que conocieron de Mashiach, que hoy en día están llevando la palabra de Yeshua a muchas personas, y el gozo que hay en sus caras es algo que no se puede decir con palabras. Amén. Casa de Judá, Casa de Israel, las dos en una sola mano. No son dos pueblos, un solo pueblo, un Ejá, Amén. un solo Una corazón, delante del monte Sinaí. Adelante, Roberto. Una familia. Mira, ahora que mencionabas lo del barrio 11 en Argentina, voy a cerrar con este pequeño testimonio. Mi hijo Camilo, que ustedes conocen, él tiene una parte de su trabajo con asuntos de televisión, conexiones de televisión, etcétera. Trabaja para un canal de televisión. Fue invitado por el director del canal para construir un canal de televisión auxiliar a una persona. Él llevaba en su mano una manilla con letras en hebreo que tiene el Shema Israel. Cuando llegó al sitio para preparar el canal, la persona que se acercó se quedó mirando la manilla y se sorprendió. Un hombre americano se sorprende y le pregunta: ¿tú sabes lo que dice en esa manilla? Y Camilo le dije: sí, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai. Y este hombre se impresiona: ¿cómo tú puedes saber lo que dice allí? Y le dice: yo soy Casa de Israel. Estudio la Torá, estudio Parashá, conozco de Yeshua HaMashiach. Y este judío, porque es un judío obviamente ortodoxo, él es el líder de su sinagoga en la ciudad de Charlotte, entraron en una relación afectiva, en una relación espiritual de amigos. Lo invitó a conocer todo el establecimiento del lugar donde está el canal, lo llevó a su oficina privada, y en su oficina privada tiene una biblioteca gigante de todos los estudios rabínicos de su sinagoga, y le dice: mira, Camilo, como yo sé que tú ya conoces de palabras en hebreo y conoces de Torá, cuando necesites alguno de los libros, no necesitas pedirme permiso. Puedes entrar y tomar lo que tú quieras. Obviamente no reconoce a Mashiach, pero lo que quiero significar es que esa cercanía de las dos casas empiezan a ser un ejad. Y le pregunta cada semana: Camilo, cuéntame el parachá de esta semana.
Y cuando Camilo le comparte el parachá, se impresiona y dice, wow, ¿cómo es que tú logras prepararte de esta manera? Lo que quiero significar, hermano, es que algo grande está pasando hoy. Y esto es Ejad. Algo grande está sucediendo hoy. Quiero cerrar, mis amados hermanos, dejándoles este texto bíblico del libro de Juan, capítulo 10, verso 11. Dice la palabra, habla Mashiach, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y en el verso 27 dice, por favor, identidad. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Por favor, hermanos que están en línea, repítalo, escríbalo. Vida eterna, vida eterna, vida, vida, vida. Él nos da vida eterna. Y no perecerán jamás. Pero más importante, el cierre del verso 28 dice, nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Nadie nos arrebatará de la mano. Podrán decirte que te estás judaizando, que estás en una secta, que esto fue abolido. No, 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 no. Yeshua HaMashiach es mi pastor. Él me ama, Él dio su vida por mí. Él me conoce, yo escucho su voz, Él me da vida eterna y nada me podrá separar de mi ejad, de mi unidad con Mashiach. Amén, mis amados hermanos. Muchísimas gracias, Pastor Ernei, Pastor Daniel. Despidámonos, por favor. Pastores, gracias. Amén, sí. Me despido de todos los hermanos que han estado conectados desde los diferentes lugares en esta charla Nejad. Agradecer a nuestro hermano Claudio, quien se encarga siempre de coordinar todo esto. Enviar un saludo al Roe David del Ministerio Oshiana. Amén, amén, amén. Desde donde se hará la transmisión del Congreso Ejad, desde México, para el mundo entero. Desde la sede de Oshiana, un saludo para ellos y un saludo y pues enviarle de aquí de parte nuestra mucho ánimo, nuestro apoyo, porque organizar todo esto no es fácil. A todos los servidores allí que están con ellos apoyándoles en todo esto, el Eterno les bendiga grandemente. Un saludo, un abrazo y me despido diciendo, citando una palabra de Yeshua, y quiero decirles, amados a todos, que la puerta para el retorno no es otra diferente a Yeshua HaMashiach. Él dijo, amén, yo soy la puerta de las ovejas. Así amén, que si les vienen a presentar otra puerta para retornar a la casa de Israel, no entren por ella. Solo hay una puerta para el retorno de todas las ovejas a la casa de Israel y se llama Yeshua HaMashiach. Una bendita noche para todos. Shalom. Amén, amén. Pastor Baruch Daniel, Hashem. adelante. Baruch Hashem, la verdad que un honor, un placer haber estado con ustedes, el pastor Roberto Alfaro, Ferley, desde Colombia, de Estados Unidos. Realmente estoy muy, pero muy contento. Ya ustedes están viendo en mi cara. Así que estoy feliz, contento, siempre con sinjá, con alegría. Una cosa, vamos a hacer una cosa. Preparen una lapicera, un bolígrafo, un lápiz al otro lado. Anoten. 26, 27, 28 de febrero, Congreso EJA. Online, en todas las plataformas que estamos aquí en EJA, en todos los ministerios va a estar transmitiéndose desde Oshiana, México. Un congreso que no te lo podés perder. Estos 3 días va a ser de bendición, va a haber palá. Sí o sí, el que va a ver el congreso, por favor, tiene que comprarse un cuadernito. Sí, y una lapicera para apuntar. Por favor, familia, cómprense un cuadernito o un papel, una hoja, una lapicera para anotar los versículos, los pasú. Muy bien, Roberto Alfaro, ya está preparado, bien. Así que ya lo saben, el 26, 27, 28 de febrero, Congreso de acá desde Oshiana, México, para los 4 puntos de la tierra. Usted está avisado. No podrá decir, a mí no me avisaron. Shalom, shalom. Muy bien. Excelente. Bueno, mis amados, Laila Top para todos, Shalom, Shalom. Y recuerden, Ejad es un compromiso de todos. Roy Claudio, quedamos a disposición. Nos despedimos para todos. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus apreciaciones. Y recuerden, estamos ya prácticamente a 8 días para entrar a este tiempo maravilloso de Congreso Ejad. Bendición, Shalom para todos. Buenas noches.
Yo sé bien que no habitas en los templos que el hombre te construyó, sino en las alabanzas de tu pueblo y en su constante clamor. Mi casa, una casa de oración será llamada, y para siempre tu presencia habitará en mí. Adón, eres bienvenido aquí. Mi casa, una casa de oración será llamada, y para siempre tu presencia habitará en mí. Adón, eres bienvenido aquí. Yo sé bien que no habitas en los templos que el hombre te construyó, sino en las alabanzas de tu pueblo y en su constante clamor. Mi casa, una casa de